Muy bien, en esta última lección vamos a platicar nosotros acerca de algunos conceptos y nociones básicas acerca del procesamiento de imágenes y extracción de información. Vamos a partir, ¿verdad?, de lo que tenemos nosotros hasta el momento, que fue lo que discutimos en la lección anterior, ¿verdad? En donde básicamente, mediante la transformación proyectiva, ¿verdad? Y el modelo de la cámara, lo que hablamos de los lentes delgados, de la cámara con el pinhole, etcétera, etcétera, calibración de cámaras, homografías. Tenemos nosotros una manera de representar una situación en el espacio tridimensional, pero en una imagen planar, ¿verdad? En el plano de imagen. Obviamente esto viene bajo ciertas restricciones que verdad que ya las habíamos definido anteriormente. Aquí las volvemos a establecer solo para recordar, ¿verdad? Porque es bien importante de que a pesar que nosotros estamos capturando información del espacio tridimensional, es información limitada, dado que nosotros estamos mapeando una escena en 3 dimensiones a una escena en 2 dimensiones. Algunos de los efectos que ocurren, ¿verdad?, al hacer este mapeo es que si bien las líneas rectas se mapean a líneas rectas, es decir, una línea recta en el mundo real se va a ver mapeada a una línea recta en la imagen, ocurren ciertas distorsiones. Por ejemplo, las líneas paralelas en el mundo real se convierten a líneas en el plano de imagen que se intersecan en el horizonte, ¿verdad? O sea, ya no mantienen, digámoslo así, su paralelismo, sino que sí se logran intersecar en algún punto. Tenemos también que si bien las secciones cónicas se mapean a secciones cónicas, no necesariamente van a ser las mismas. Es decir, podemos mapear nosotros círculos a elipses, elipses a círculos, etcétera, etcétera, ¿verdad? No se conserva el tamaño de las formas, ¿verdad? Y este tamaño va a depender de la distancia. ¿Cuál es la relación con la distancia? No lo sabemos, ¿verdad? Exactamente. Solo sabemos nosotros que mientras más cercano esté el objeto, más grande se va a ver en el plano de la imagen. Y pues mientras más lejano, más pequeño. Para el caso general, ¿verdad? El mapeo no es uno a uno y no existe una inversa única. Esto es por la naturaleza proyectiva de la transformación, en donde pues nosotros mapeamos un rayo, ¿verdad? O los puntos sobre un rayo a un único punto en el plano de imagen. Platicábamos nosotros que esto es posible o esta condición es posible eliminarla cuando hablamos que nuestra cámara está capturando la imagen de algún objeto planar. Cuando ese es el caso, nosotros podemos utilizar la homografía planar y encontrar precisamente un mapeo uno a uno entre los puntos del plano de la imagen y los puntos del objeto plano o el plano que estamos capturando en la situación tridimensional. Tenemos también que la transformación no conserva ángulos, ¿verdad? No conserva la forma de los objetos. Es decir, podemos nosotros darnos cuenta que lo que es un cuadrado, si nosotros lo tomamos la fotografía de otro lado, puede volverse en un rombo, por ejemplo, ¿verdad? Porque va a depender de cómo esté orientada la cámara, pues para tomar esa fotografía. Muy bien, entonces ahora ya tenemos nosotros información, ¿verdad?, del mundo real contenida en imágenes. Ahora la gran pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer con esta información del mundo real contenida en las imágenes? Y para esto, recordemos nosotros la noción general de visión de computadora y específicamente la noción que hablamos nosotros para el curso de robótica o para la robótica en general. Lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? La visión de computadora en general, recordemos que lo que busca es extraer información acerca de o interpretar la información y toda la diferente información que presenta, ¿verdad?, una imagen. Específicamente para el caso de robótica, lo que nos interesa a nosotros es extraer información geométrica del mundo real, ¿verdad? Nos va a interesar a nosotros obtener líneas, círculos, formas, geometrías, ¿verdad?,
ángulos, posiciones, etcétera, etcétera. Esto, al final de cuentas, nos va a servir a nosotros para dotarle a nuestros robots de percepción. La percepción, si nos acordamos, es básicamente una forma que tienen nuestros robots de tomar información de su ambiente y corresponde básicamente a sensores. Vamos a estar utilizando entonces nosotros a las cámaras como sensores de visión para nuestros robots. ¿Para qué les van a servir estos sensores de visión a nuestros robots? Pues para básicamente cerrar el lazo en nuestros algoritmos de control cinemático. Démonos cuenta que si bien nosotros podemos garantizar, por ejemplo, podemos garantizar de que cada junta de un manipulador llegue a su valor deseado de posición y velocidad angular, nosotros no tenemos una forma como de verificar que el efector final efectivamente llegó, ¿verdad?, a pues básicamente digamos que a la posición final. Inclusive, si nosotros revisamos, por ejemplo, en los algoritmos de cinemática inversa, nosotros tenemos que siempre ser capaces de poder pues calcular cuál es la distancia, ¿verdad?, entre pues nuestro robot, básicamente nuestro efector final, y la posición y orientación que queremos encontrar del efector final. Eso implica alguna manera de poderla medir en caso que ésta vaya cambiando, ¿verdad? Entonces, precisamente nuestros sensores de visión, nuestras cámaras, nos van a servir a nosotros para básicamente cerrar el lazo, ¿verdad?, y utilizar la información que nos proveen como entrada a nuestros algoritmos de planificación de movimiento, generación de trayectorias, y que esos a su vez, ¿verdad?, van a estar siempre asociados a algún sistema de control cinemático, ya sea para manipuladores o para robots móviles. Muy bien, en lo que concierne a este curso, ¿verdad?, y aquí sí es bien importante que hagamos un disclaimer, ¿verdad?, porque como les digo, la visión de computador, como les comentaba anteriormente, es un área que está un poco más allegada a lo que es computer science, ¿verdad?, porque muchos de estos son algoritmos, ¿verdad?, que si bien pues sí están definidos ahí con su matemática y todo el asunto, digamos que son más que todos algoritmos que se basan muchas veces en estructuras de datos, más o menos como lo que ocurre con los algoritmos de planificación de movimiento, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, nosotros vimos cómo es que funcionaban estos algoritmos de planificación de movimiento, vimos cuáles son los que existen y en el laboratorio experimentamos con algunas librerías que los implementan, pero nosotros no los implementamos desde cero porque digamos que es un área de robótica que, como les digo, no se acopla 100% al sesgo que tenemos como mecatrónicos, que es la parte de mecánica, actuación y control, ¿verdad? Muy bien, entonces lo que vamos a ver nosotros es básicamente qué herramientas que ya hemos visto, ¿verdad?, podemos aplicar a esto que es visión de computador. Ya nos dimos cuenta, por ejemplo, que toda la cuestión de formación de imágenes y transformaciones proyectivas es simplemente una aplicación de cinemática de cuerpos rígidos, ¿verdad? Y vamos a ver que algunas otras cuestiones también son sencillas de entender utilizando básicamente las herramientas ahí sí computacionales que tenemos hasta el momento. Entonces, si bien vamos a ver nosotros algunos ejemplos de técnicas que son útiles para hacer ciertas cosas en visión de computadora, si tengan en consideración de que estas técnicas puede que no sean las más populares o las más modernas, o que no sean las mejores, ¿verdad?, sino que son técnicas sencillas que tal vez se utilizaban un poco más pues con anterioridad, pero que nos dan a nosotros una idea de qué cosas se pueden hacer utilizando visión de computador. Y más importante aún, les van a dar a ustedes como que ciertos lineamientos
para que ustedes puedan buscar información, ¿verdad? De cómo implementar, por ejemplo, estas funciones, si hay librerías, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Por lo general, ¿verdad? Y esto sí se los menciono también anticipadamente. La librería para visión de computadoras por excelencia actualmente es OpenCV. OpenCV es una librería es una colección de algoritmos de procesamiento de imágenes y video que originalmente era desarrollada como código cerrado por Microsoft y hace ya bastantes años, ¿verdad? La liberaron, ahora es software libre y básicamente tiene digamos que formas de comunicarse con cualquier lenguaje de programación. Por lo general se utiliza ya sea en C++, ¿verdad? O en Python, es donde más típicamente se ve, pero realmente se puede acoplar a cualquier otro, otro lenguaje de programación de alto nivel. Las herramientas que estemos usando nosotros en MATLAB, algunas de ellas comparten el nombre y la sintaxis con herramientas similares en OpenCV, para que ustedes lo tomen en consideración, ¿verdad? En procesamiento de imágenes, sí les puedo decir yo que es de las pocas áreas en donde MATLAB no es la que presenta las mejores opciones, ¿verdad? Sino que por lo general OpenCV va a dar un mucho mejor performance que los algoritmos de MATLAB, ¿verdad? A diferencia de muchas otras pues, librerías o de áreas en específico que MATLAB hace pues muy bien. Bueno, en lo que concierne a este curso, entonces, un algoritmo de visión de computadora se va a desglosar en los siguientes pasos. Primero vamos a obtener la imagen mediante formación de imágenes, lo que vimos en la lección pasada. Luego vamos a nosotros preparar y o limpiar la imagen. Esto lo vamos a estar haciendo nosotros y se hace así por lo general utilizando filtros LTI, filtrado LTI. Básicamente vamos a utilizar un poco de la teoría que vimos nosotros en procesamiento de señales, ¿verdad? Para definir básicamente lo que van a ser filtros F y R en dos dimensiones, que nos permiten a nosotros hacer cierto tipo de preprocesamiento homogéneo a nuestras imágenes. Luego pasamos casi siempre por un proceso de reducción de información, ¿verdad? Básicamente lo que nos dice es nosotros, ¿verdad? Como tenemos demasiada información semántica, ¿verdad? En nuestras imágenes, tenemos que encontrar alguna forma de que a nuestras computadoras no les cueste tanto pues poderlas entender y procesar. Un par de ejemplos, ¿verdad? De esta reducción de información que vamos a ver nosotros es el thresholding, que es básicamente binarización de las imágenes. O sea, volver una imagen a una imagen a color o en escala de grises a una imagen binaria. Y lo que es la detección de bordes, ¿verdad? No tomar en sí toda la imagen, sino que solo sacar los bordes. Porque si nos damos cuenta, en los bordes se va a encontrar la gran mayoría de información geométrica de las situaciones. Luego, ya con nuestras imágenes reducidas, si lo quieren ver así, podemos nosotros empezar a extraer información a partir de ellas. Los ejemplos que vamos a platicar, ¿verdad? Son la llamada transformada de Hopf, que nos ayuda a identificar líneas y círculos, y lo que se llama segmentación, que nos permite a nosotros utilizar técnicas estadísticas, ¿verdad? Para aproximar la posición y orientación de objetos, ¿verdad? O de sólidos en el plano de la imagen. Finalmente, la idea es que nosotros podamos utilizar esta información obtenida para tomar decisiones, y pues en este caso nosotros vamos a estarla cuando podamos hacer, ¿verdad? Vamos a aplicar nuestra homografía, que esto por ejemplo se estaría reduciendo a los ejemplos en donde tenemos un manipulador que está moviendo objetos que están siempre en el mismo plano, lo cual sería la gran mayoría de casos en las plantas en la industria. Por ejemplo, piensen ustedes cualquier aplicación de pick and place, ¿verdad? Se puede hacer utilizando, ¿verdad? Una cámara y usando homografía. O bien, si tenemos nosotros, por ejemplo, robots móviles o
básicamente ya sea robots móviles con ruedas o drones o cualquier cosa así que está pues enfocando su atención a digamos que el plano de tierra, es decir, el plano XY básicamente. Muy bien, entonces como les mencionaba, a pesar que estas técnicas no son las únicas, ni las más modernas, ni sofisticadas, van a ejemplificar, ¿verdad?, los pasos que típicamente se utilizan en visión de computadora. Para que tengan una referencia, los métodos más populares actualmente en visión de computadora se basan en machine learning, ¿verdad?, que es básicamente utilizar redes neuronales, ya sea por lo general es redes neuronales profundas, ¿verdad?, este concepto de deep learning, para hacer clasificación, ¿verdad? O sea, poder hacer que la computadora decida o identifique, ¿verdad?, algún tipo de, no sé, que diga esto es un carro, esto es un semáforo, esto es un peatón, esto es un perro, ¿verdad? Y por lo general estas aplicaciones están bastante relacionadas, por ejemplo, con vehículos autónomos, reconstrucción en 3 dimensiones de escenas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero utilizan bastante machine learning, además de otras técnicas ahí un poquito más sofisticadas de reducción y extracción de información, ¿verdad? Muy bien. Puede ser, como les mencionaba anteriormente, que discutamos algunas de estas técnicas un poco más sofisticadas en el curso de Robótica 2, según, ¿verdad?, conforme vayamos avanzando en los temas en ese curso. Muy bien, entonces empecemos primero con algunas definiciones, ¿verdad? Nosotros ya entendimos cuál es la forma de pasar del mundo tridimensional al mundo bidimensional de las imágenes. Sin embargo, vale la pena que establezcamos ciertas cuestiones básicas, ¿verdad? Muy bien. Primero, nuestras imágenes digitales, ¿verdad? O las imágenes para nosotros van a ser señales digitales de 2 dimensiones, que las podemos considerar nosotros como matrices, ¿verdad? Son arrays donde cada elemento de la matriz se conoce como un píxel. Un píxel viene de la combinación de palabras picture element, ¿verdad? Pixel, y nos dice que es básicamente el elemento irreducible de cualquier imagen. Un píxel, piensen ustedes que representa básicamente a un sensor de luz que se tenga en la cámara. Entonces lo que está midiendo o digamos que la relación directa de un píxel con la forma que la cámara está midiendo la intensidad de luz es que el píxel nos da la medición de intensidad de luz en ese punto en particular. Entonces las cámaras, ¿verdad?, al final de cuentas son arrays de sensores de intensidad de luz, ¿verdad?, que precisamente luego digitalizan y ya por la forma que se presentan, ¿verdad?, digitalmente, tienen cierta interpretación por nuestro sistema de visión. Entonces, básicamente esta es la representación de lo que también platicábamos cuando hablábamos un poco de la introducción a visión de computadora, y es que la gran dificultad que tienen las computadoras es que primero las imágenes son señales extremadamente grandes, ¿verdad? Piensen ustedes que un simple array, ¿verdad?, de al final de cuentas 100 por 100, si es una imagen, por ejemplo, de resolución de 100%, dense cuenta que es una imagen pues un poquito más grande que un icono, pero esa imagen realmente es una matriz, ¿verdad?, de 10.000 valores. Entonces ya es una señal extremadamente grande para procesar para la computadora. Y la computadora solo ve un montón de números, a diferencia de la información pues semántica que tenemos nosotros de observar pues las imágenes. Entonces esto hace difícil ¿verdad?, que las computadoras manejen estas imágenes. Muy bien. Nuestras imágenes digitales, ¿verdad?, como vemos, o sea, son un montón de números. Pueden tener varias formas, ¿verdad?, o existen varios tipos. Tenemos nosotros imágenes en escala de grises, imágenes binarias, que son simplemente en blanco y negro. La imagen en escala de grises es un gradiente que existe entre el blanco y negro.
o pueden existir adentro de algún espacio de colores. Tal vez el espacio de color más conocido es el RGB, en donde se utilizan elementos de intensidad de luz roja, verde y azul para de manera aditiva generar una imagen a color. Vamos a ver un poco más adelante estos tipos de espacios de colores. Entonces, como ya bien habíamos dicho, vamos a representarlas como señales de dos dimensiones indexadas por dos variables de dimensión. Entonces vamos a volver a utilizar, ¿verdad?, nuestra notación de señales discretas, ¿verdad?, que usamos en procesamiento de señales. Solo que ahora nuestras variables ya no son de tiempo discreto, sino que son de dimensión discreta, ¿verdad? Nos estamos moviendo en los píxeles de la imagen. Y como lo habíamos descrito anteriormente, pues U representa las coordenadas horizontales y V a las verticales. Empecemos viendo estos diferentes tipos de imágenes. Primero tenemos las imágenes en escala de grises, ¿verdad? Las imágenes en escala de grises van a ser representadas simplemente por un único array. Es decir, una imagen en escala de grises tiene, o su representación está dada por una matriz, ¿verdad? Por una señal discreta, por una imagen, ¿verdad? Esta imagen, ¿verdad?, esta matriz, en cada uno de sus valores, en cada uno de los valores de los píxeles, va a presentar un valor entre 0 y 255. Este valor entre 0 y 255 representa la intensidad de luz, ¿verdad? Entonces, al nosotros ver, por ejemplo, que un píxel tiene un valor de 0 en escala de grises, ese representa el color negro, y un valor de 255 representa el valor blanco, porque tienen el valor máximo de intensidad de luz. Y los valores en una imagen en escala de grises se mueven entre 0 y 255, ¿verdad? Para tener un gradiente de color entre el negro puro y el blanco puro. Tenemos nosotros entonces que cada tipo de, o sea, los píxeles tienen tipo de dato byte, ¿verdad? O sea, representamos un píxel con un byte, porque tenemos desde 0 hasta 255. Y básicamente nosotros podemos representar, ¿verdad?, nuestras imágenes en escala de grises como superficies en 3 dimensiones, en donde colocamos nosotros en el piso, ¿verdad?, las coordenadas U, B, y en el eje de altura, en el eje Z, colocamos nosotros los valores de la intensidad de luz, ¿verdad? O sea, los valores de los píxeles. Entonces nos damos cuenta ahí cómo es que pues esta imagen de acá se ve representada como una superficie, ¿verdad?, en este lado de acá. Este es un pequeño paréntesis, ¿verdad? Y una pequeña tangente ahí. Pero esta imagen en particular tiene una historia bastante interesante, ¿verdad? Esa imagen se conoce como Lena, y es una imagen que típicamente se ha utilizado como un benchmark para los algoritmos de visión de computador, ¿verdad? Y ustedes revisan papers, van a ver que muchos aplican sus algoritmos en Lena precisamente porque muchos científicos anteriormente los han aplicado en esa misma imagen. Entonces se puede hacer una comparación directa de los resultados. Sin embargo, es una imagen que trae cierta connotación negativa y es un poco controversial, ¿verdad? Porque representa mucho básicamente al machismo que ha sido prevalente en la ciencia, ¿verdad? Más que todo en ciencias más abstractas y más como que matemáticas, digámoslo así, en donde pues hasta recientemente, bueno, inclusive podemos sacar números actuales y todavía hay un sesgo considerable, donde la gran mayoría, ¿verdad?, de científicos, de estudiantes son hombres. Pues resulta que esa imagen, ¿verdad?, si ustedes buscan cuál es la imagen original o si se tratan de imaginar, ¿verdad?, qué hay pues por debajo del hombro, se van a dar cuenta pues que esta modelo no tiene ropa, ¿verdad?, porque era parte de un photoshoot, si lo quieren ver así, en una revista Playboy.
que pues me imagino, ¿verdad? Que en ese entonces los científicos lo tenían ahí tenían esa revista ahí a la mano por alguna razón y la utilizaron, ¿verdad? Digamos que la justificación que usan los científicos es de que hay ciertos detalles interesantes, por ejemplo, las líneas que se presentan en los detalles del sombrero, en los vuelos del sombrero, las líneas que presentan también pues el cabello de la modelo. Y a pesar de que se ha tratado de reemplazar, ¿verdad?, esta imagen por otras imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, las imágenes de un perrito u otras imágenes, porque realmente hay bastantes imágenes de prueba estándar, ¿verdad? Vamos a estar viendo ahí varias nosotros cuando hagamos algunos ejemplos en MATLAB. Esta imagen, ¿verdad?, sigue siendo pues muy popular. Entonces ahora, ¿verdad?, en lugar pues de tener una connotación negativa, creo yo que más debería servirnos a nosotros pues para recordarnos de pues esos, digamos, ese sesgo, esa forma errada de ver las cosas, ¿verdad?, que se tenía antes en la ciencia. Entonces es interesante, ¿verdad?, porque pues cuestiones tan simples, ¿verdad?, como o sea, qué imagen escogemos para procesar, pueden llegar a ser controversiales, ¿verdad?, dependiendo del entorno en donde las estemos nosotros pues obteniendo. Bueno, la última cosa que quisiera decir acerca de esto de las imágenes en escala de grises es de que una imagen binaria es como que el extremo de una imagen en escala de grises. Básicamente una imagen binaria es una imagen que solamente presenta valores de 0 o de 255. Como solo tenemos dos valores, ¿verdad?, las imágenes binarias pueden representarse por un bit por píxel. Entonces, obviamente las imágenes binarias son más baratas, ¿verdad?, más livianas de almacenar en memoria. Muy bien, luego, ¿qué ocurre con las imágenes a color? Las imágenes a color, ¿verdad?, van a estar utilizando lo que se conoce como espacios de color, en donde de alguna manera nosotros vamos a combinar cierta información, ¿verdad?, para formar los colores. O sea, los colores no van a ser como naturales, si lo quieren ver así, sino que van a ser el resultado de representar a nuestras imágenes en algún espacio de color. El espacio de color más popular, ¿verdad?, es el espacio de color RGB. Ustedes lo conocerán muy bien porque es precisamente lo que hacen las computadoras, ¿verdad?, o bien lo que hacen sus LEDs, ¿verdad?, los famosos LEDs RGB. Y lo que hacen es que presentan una síntesis aditiva de color. Básicamente se sobreponen los componentes RGB y la superposición nos genera los colores deseados. Esto, ¿verdad?, la forma de visualizarlo es mediante pues un cubo, ¿verdad?, en donde cada una de las dimensiones del cubo representa alguna intensidad de color. Entonces, las imágenes en RGB realmente están conformadas por tres matrices, por tres imágenes en escala de grises, en donde cada imagen en escala de grises representa la intensidad de luz de cada uno de los colores. Entonces, una imagen en escala de grises, ¿verdad?, es solamente una matriz. Pero una imagen RGB es básicamente una colección de tres matrices, de tres imágenes en escala de grises. Una para rojo, otro para verde y otro para azul. Para combinarla y obtener los colores, lo que se hace es que se hace una síntesis aditiva, es decir, se superponen cada una de esas tres imágenes en escala de grises con sus colores respectivos y se genera la imagen resultante. Obviamente, ¿verdad?, aquí esto implica entonces que los sensores que capturan la intensidad de luz deben tener cierto tipo de filtros como para poder capturar cierto tipo de luz, por ejemplo luz roja, luz verde y luz azul. Entonces digamos que la forma en que nosotros pues podemos procesar las imágenes a color es ya sea procesar cada una de las imágenes roja, roja, verde y azul por aparte, o bien escoger alguna de las tres, digamos que sea más representativa. Por ejemplo, si estamos buscando nosotros hacer el tracking, por ejemplo, de un objeto de color verde, utilizamos el componente verde de la imagen RGB, para ponerles un ejemplo en particular. Existen adicionalmente
otros espacios de color, ¿verdad? Un espacio de color bastante popular es el famoso, bueno, son varios, ¿verdad? Que es HSL, HSV o HSI, que son de Hue Saturation, ¿verdad? Y el último puede ser Lightness, Value o Intensity, ¿verdad? Eso es básicamente lo que vemos nosotros como de... ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero tenemos nosotros una imagen en escala de grises, digámoslo así, que esta va a ser precisamente la última letra, ¿verdad? Va a ser ya sea Lightness, Value o Intensity. Y lo que cambia aquí es la forma en que se calcula, ¿verdad? Este valor. Y las otras dos imágenes, ¿verdad? La de Hue y Saturation nos dan información de iluminación, ¿verdad? Que nos sirve para poder reconstruir el color, pues, original de nuestra señal. Existen también otros espacios de color, ¿verdad? Como el CMYK, el YV, ese es el que usan las impresoras, ¿verdad? El que usa, por ejemplo, el color magenta, amarillo y celeste, ¿verdad? Hay otro que se llama el espacio de color CIELAV, ¿verdad? Este CIELAV es interesante porque nosotros hace un par de años en VG hicimos una investigación, ¿verdad? Una de nuestras egresadas hizo una investigación con hay un centro de fertilidad, ¿verdad? Que está ahí está en el mismo edificio de Hope International, ¿verdad? Ahí en la zona 10, en donde estaban haciendo un estudio de habían ellos comprado un kit, ¿verdad? Que básicamente se le colocaban ciertos químicos a una muestra de esperma, ¿verdad? A analizar. Y dependiendo si los espermas estaban saludables o no, estos tomaban diferentes formas y presentaban diferentes intensidades de un color como violeta, ¿verdad? Entonces se utilizó el espacio CIELAV básicamente para poder detectar la diferencia entre esos espermas, y se hizo un algoritmo donde de manera, digamos, automática se hacía el conteo del número de espermas buenos versus el número de espermas malos, y esa tasa ayudaba a más o menos predecir qué tan fértil iba a ser, ¿verdad? Esa persona. Entonces, interesante, ¿verdad? Básicamente esa investigación fue, digamos, bastante sencilla, pero la clave fue poderla plantear en el espacio de color adecuado. Entonces, no pensemos nosotros, ¿verdad?, que siempre vamos a estar trabajando las imágenes en el espacio RGB. Resulta que el RGB es muy sensible ante cambios de intensidad de luz. Entonces, en muchos casos se prefiere, por ejemplo, para cuando hagamos procesamiento de imágenes, se prefiere utilizar, por ejemplo, el HCL, HCB, HCI en lugar del RGB, a pesar de que usamos el RGB para generar estos espacios de color, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí, pues lo tomen en consideración. Entonces aquí está, por ejemplo, cómo es que una imagen de color se separan sus componentes HSV, ¿verdad? Hue Saturation Value. El canal Value, ¿verdad? El último nos da a nosotros una representación de la imagen en escala de grises, y el Hue y Saturation nos da a nosotros la información básicamente de intensidad de luz para reconstruir el color a partir de la imagen en la escala de grises, ¿verdad? Entonces en este caso pues haríamos el procesamiento con la escala de grises, y luego para reconstruirla utilizaríamos los otros canales, ¿verdad? Muy bien, ya con esas cuestiones básicas podemos pasar nosotros a lo que va a ser el procesamiento de imágenes, ¿no? Muy bien. La primera operación que vamos a ver nosotros como parte del procesamiento de imágenes es el filtrado, que es, como les decía, va a ser pues básicamente una manera de aplicar filtros LTI, específicamente filtros F y R de 2 dimensiones a nuestras imágenes. Algunas de las operaciones que podemos nosotros pensar, ¿verdad?, en filtrado, ¿verdad?,
es, por ejemplo, aquí vemos dos operaciones. La de arriba es una operación que se llama suavizado, ¿verdad? O difuminación, en donde básicamente se eliminan los detalles, ¿verdad? Se difuminan los detalles. Y la de abajo se llama afilado, que básicamente resalta los detalles y quita, ¿verdad?, toda la otra información. Tenemos también que puede ocurrir ruido, ¿verdad? Entonces ahí tendría sentido que utilizáramos un filtro, ¿verdad? Y por esa razón es que usamos la palabra, pues, filtro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como les digo, al menos vamos a identificar que obviamente, ¿verdad? Similar a como lo hemos visto en el caso de sistemas, hay pues filtros que van a ser LTI y filtros que no van a ser LTI, ¿verdad? Hay filtros no lineales, etcétera, etcétera. Los filtros no lineales, ¿verdad?, son más complicados y esos van a estar en muchos casos, ¿verdad?, siendo precisamente los filtros que están basados en Machine Learning, para ponerles un ejemplo. En el caso de los filtros LTI, ¿verdad?, nosotros vamos a agarrar la intuición de lo que ya conocemos en procesamiento de señales para ver qué podemos hacer con filtros LTI. Y resulta que los filtros LTI se utilizan ahí sí que por defecto y de manera estándar para la preparación de las imágenes o el preprocesamiento, ¿verdad? Las imágenes por lo general van a tener cierta cantidad de ruido, van a estar un poco disparejas en el color. Entonces lo que vamos a hacer con el filtrado LTI es preparar las imágenes para un procesamiento o una reducción de información, una extracción de información posterior. Entonces, si restringimos a que nuestros sistemas de procesamiento de imágenes, en este caso sean LTI, se cumple, ¿verdad?, que si la entrada es una imagen I, que depende de UDB, y la salida es una imagen J, que depende de UDB, entonces J va a estar dada por la convolución, ¿verdad?, entre la imagen y la respuesta impulsional. Aquí hay varias cosas interesantes a notar. Primero, obviamente esta notación, ¿verdad?, esta sumatoria, lo que está haciendo es que está resumiendo, ¿verdad?, dos sumatorias, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros tanto tenemos, digamos, tanto una sumatoria con respecto de I y una sumatoria con respecto de J. Entonces aquí lo que estamos diciendo nosotros es que, pues, siempre y cuando I y J estén dentro de los límites, ¿verdad?, hacemos nosotros la sumatoria. Luego nos vamos a dar cuenta que la señal que vamos a desfasar aquí va a ser la señal de entrada y no la respuesta impulsional. ¿Por qué razón? Bueno, resulta que la respuesta impulsional en este caso, ¿verdad?, H de I de I, J, va a ser una respuesta impulsional finita, ¿verdad? Entonces, como es una respuesta impulsional finita, yo sé que este filtro es un filtro FIR, entonces yo puedo obtener, si lo quieren ver así, la ecuación de diferencias a partir de la convolución. O dicho de otra forma, la convolución es posible de calcular algorítmicamente, porque los límites de sumatoria son finitos, ¿verdad? No vamos de menos infinito a infinito, sino que vamos desde cierto número a cierto número. Otra cosa interesante, ¿verdad?, es que por lo general esta H va a ser simétrica. Y por esta razón es que, si ustedes se dan cuenta, a pesar que estamos haciendo convolución, nosotros estamos sumando I y J en lugar de estar restando. Esto es precisamente por la simetría que va a presentar la respuesta impulsional. Y lo interesante es de que al utilizar la suma, esta convolución corresponde a una operación de correlación, ¿verdad? Si nos acordamos de lo que platicamos un poco de correlación en procesamiento de señales, la correlación básicamente nos da a nosotros una medida de similitud entre la respuesta impulsional y la imagen. Bueno, en el área de procesamiento de imágenes, la respuesta impulsional, ¿verdad?, recibe el nombre de kernel, ¿verdad? Y por regla general, como decíamos, es simétrico, ¿verdad? Esta es la respuesta impulsional del sistema como lo conocíamos nosotros, ¿verdad? Entonces, dada la simetría del kernel, ¿verdad?,
La salida del filtro está dada por la convolución, pero utilizando sumas, que es básicamente la correlación. Vamos a ver nosotros que existen kernels específicos para tareas específicas, como suavizado, afilado e inclusive detección de bordes. Usualmente, como les decía, este filtrado LTI se utiliza como un paso de preprocesamiento a la reducción y extracción de información. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de kernels para suavizar. Box filter, que sería el kernel para suavizar más sencillo. Si queremos incrementar el orden del filtro, lo que hacemos es que hacemos más grande, ¿verdad?, el kernel. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos un box filter que fuese de 16, tendríamos nosotros una matriz de unos de 4×4 y lo estaríamos multiplicando por 1/16, para ponerles un ejemplo. Tenemos también nosotros un filtro suavizador gaussiano, que para el caso de 3×3 está puesto ahí, pero la fórmula general, ¿verdad?, es una distribución gaussiana multivariable con esta fórmula de acá. Kernels para afilar, tenemos nosotros un high pass filter, por ejemplo. También tenemos nosotros lo que se llama un pasabanda orientado, que se conoce como un laplaciano del gaussiano, ¿verdad? Y es básicamente, ¿verdad?, una forma también de un filtro afilador. Tenemos también nosotros kernels para detección de bordes, ¿verdad? Los más populares son los de Prewitt, ¿verdad? Tenemos un kernel para detección de bordes verticales y uno de bordes horizontales. Nótese que el subíndice es como que opuesto al tipo de bordes que encuentran. Por ejemplo, el kernel horizontal encuentra bordes verticales y viceversa. El de Roberts es una simplificación, ¿verdad?, de los kernels de Prewitt, pero por lo general funcionan mucho mejor los de Prewitt. Adicionalmente tenemos nosotros también kernels que son la mezcla, ¿verdad?, de varios kernels. Existen dos kernels en específico que son los más utilizados, ¿verdad?, que son precisamente para hacer detección de bordes y suavizado, que se llaman los kernels de Sobel, que básicamente combinan un kernel gaussiano, un suavizador gaussiano, con un kernel de Prewitt, ¿verdad?, básicamente. Tenemos también inclusive un kernel que nos ayuda pero a detectar esquinas en lugar de bordes. Muy bien. Veamos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos o cuál es el proceso, ¿verdad?, que usamos nosotros pues para calcular la salida o la aplicación de un kernel a una imagen. Obviamente nosotros vamos a enfocarnos en hacer esto utilizando MATLAB, ¿verdad? Pero es importante, ahí sí que tanto pues para su tarea como para su examen, que entiendan cuál es el procedimiento para calcular la salida, ¿verdad?, de una aplicación de un kernel a una señal. Y se van a dar cuenta que es súper sencillo, es mucho más fácil que hacer convolución. Entonces lo que vamos a hacer es que, dependiendo de cuál valor querramos nosotros encontrar en la imagen de salida, vamos a centrar al kernel, ¿verdad?, en esa posición en la imagen que queremos nosotros procesar. Y lo que vamos a hacer es de que vamos a multiplicar los valores del kernel con los valores de la imagen que corresponden. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, si nos damos cuenta, el box filter en este caso tiene un valor de 1/9 para cada una de las casillas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a agarrar 1/9 multiplicado por 0, 0. 1/9 multiplicado por 0, 0. 1/9 multiplicado por 0, 0. Así me voy. Entonces me quedan a mí que todas las multiplicaciones son iguales a 0. ¿Qué hago finalmente? Sumo todos esos productos. Y la suma es lo que voy a colocar yo en mi señal, en mi imagen de salida. Veamos qué pasa cuando nos movemos al siguiente píxel. En este caso, ¿verdad?, tenemos nosotros que para la esquina inferior derecha ya tenemos un valor de 90, que al multiplicarlo por 1/9 nos queda un valor de 10, y al sumarlo con todos los demás ceros nos queda a nosotros un valor de 10, ¿verdad? Movámonos
otra casilla a la derecha. Ahora tenemos dos casillas que valen 90. Las multiplicamos por un noveno y las sumamos. Nos queda a nosotros 20. Nos movemos, nos queda 30. Nos movemos, nos queda 30 otra vez. Y llegamos nosotros a rellenar, ¿verdad?, completamente nuestra imagen. Démonos cuenta que en este caso precisamente estamos nosotros haciendo una suavización, porque si bien aquí estaba bien marcado, ¿verdad?, que era o 0 o 90, al momento de hacer la suavización nosotros difuminamos. Piensen ustedes que esta imagen original es que como que está pintado con lápiz, ¿verdad? Entonces ustedes empiezan a difuminar y ustedes obtienen ya un gradiente de color en escala de grises. Démonos cuenta, sin embargo, que aquí hay un problema, ¿verdad? Y son los bordes y las esquinas, ¿verdad? Porque yo no puedo colocar un kernel centrado en los valores de los bordes porque rebalsan las dimensiones de la imagen. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, verdad? Se hace lo que se llama un ajuste de bordes o padding, ¿verdad? Hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, es el zero padding, como el que hacíamos en procesamiento de señales. El wraparound, que hacíamos también en procesamiento de señales como una extensión periódica. Tenemos también lo que es extensión de bordes, como que si fuera una como saturación, digámoslo así. Y también como que reflejar al kernel con respecto al borde. Aquí tenemos nosotros algunas ideas de esto. El zero padding, al agregarle ceros, lo que hace es que le colocan como marco negro, ¿verdad? Porque acuérdense que 0 es el valor de sin intensidad de luz, es, ¿verdad?, el color negro. Luego tenemos nosotros básicamente el de extensión periódica, que es que se empiece a repetir. La extensión periódica es más o menos nosotros transformar la imagen, en lugar de ser un cuadrado, volverlo como un toroide, digámoslo así, ¿verdad?, donde tengamos cierto wrap around. El clamp, que como les digo es una como saturación, y el mirror, que es simplemente pues hacer una como copia, ¿verdad?, reflejada. Obviamente, ¿verdad? MATLAB, cuando ustedes lo hagan, lo hace automáticamente. MATLAB usa zero padding en particular. Muy bien. Bueno, y ahora te quiero que pasemos tal vez a los ejemplos en MATLAB, ¿verdad? Solo para ver cómo se ve esto. Muy bien. En este archivito tenemos ejemplos de filtrado de imágenes, ¿verdad? Vamos a seleccionar ahí una imagen para procesar. Para los primeros experimentos vamos a utilizar la imagen de Lena, ¿verdad? Vamos a leerla y la vamos a pasar a escala de grises. Vamos a usar primero un suavizado utilizando un box filter de 3×3 y obtenemos nosotros esto de acá. Démonos cuenta que precisamente está el borde del zero padding y se puede ver que la imagen a la derecha está ligeramente difuminada con respecto a la izquierda, pero démonos cuenta que es leve, ¿verdad?, la suavización, por lo mismo de que el box filter es el filtro de suavización más sencillo y el orden es pequeño. Podríamos nosotros, por ejemplo, probar con un filtro gaussiano. Y pues en este caso nos damos cuenta de que igual está el zero padding, se veía un poquito más, ¿verdad?, notorio ahí, más que todo, por ejemplo, en los vuelos del sombrero, se ve un poco más la difuminación. Pasemos a otros tipos de kernels. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un kernel que es un filtro pasa alta. En este caso no vimos un cambio pues muy significativo. No, perdón, este no es un filtro de pasa alta, sino que este es un kernel gaussiano más grande, ¿verdad? En donde aquí sí deberíamos ver todavía más clara la difuminación, ¿verdad? Muy bien. Luego pasamos ya a lo que sería, ¿verdad?, un filtro pasa altas, ¿verdad? Que los filtros pasa altas van a ser básicamente filtros afiladores. Y nos damos cuenta que en la imagen en la derecha se ven resaltadas, o sea, se pierde toda la información de los gradientes de color y se ven resaltados solamente los detalles.
Es interesante por qué se llama filtro pasaaltas, ¿verdad? Y por qué los filtros suavizadores se pueden llamar también filtros pasabajas. Y es, ¿verdad? Porque podemos hacer cierta equivalencia de cómo cambia la intensidad de color, ¿verdad? Como que la frecuencia de la intensidad de color con una noción de frecuencia como la conocíamos en procesamiento de señales. Las frecuencias bajas, ¿verdad? Son cambios lentos, son gradientes, ¿verdad? De color. O sea, son como va cambiando ligeramente el color a través de la imagen. Mientras que las frecuencias altas en imágenes son cambios bruscos de color que por lo general se dan en los bordes. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, entre el borde de el contorno del hombro de la modelo con lo demás, hay cambios severos de color, ¿verdad? O por ejemplo del sombrero con el fondo hay cambios severos de color. Entonces, al utilizar un filtro pasaaltas, estoy dejando pasar solo esos cambios bruscos de color, estoy dejando pasar solamente los detalles. Mientras que en un filtro pasabajas estamos dejando pasar solamente los cambios suaves entre el gradiente de color. Entonces, por esta razón es que este es un filtro pasaaltas que tiene una tarea de afilación. Vamos a utilizar otro. Este está pues relativamente bien. Este otro de acá va a ser un poco más severo, ¿verdad? Se ve un poco más claro los detalles. Dense cuenta que este pareciera más un dibujo como bidimensional, ¿verdad? Se pierde mucha la información de profundidad y se resaltan particularmente los detalles. Esta idea va a ser la que utilicen, ¿verdad? En esencia los filtros de detección de bordes. Para esto quiero que utilicemos otra imagen, que es la imagen de una casa. Es otra imagen así bastante popular. Vamos a utilizar nosotros el kernel horizontal de Prewit. Y nos vamos a dar cuenta que precisamente nosotros empezamos a detectar, ¿verdad? Cierta información de bordes verticales, o sea, el horizontal detecta verticales y viceversa, ¿verdad? Entonces, precisamente los detalles de la casa que son verticales son los que se ven más resaltados, ¿verdad? Para este kernel. Vamos a ver que ocurre un caso muy similar con el filtro de Sobel, ¿verdad? Donde igual vemos precisamente que hay una cierta difuminación también, ¿verdad? Por la parte del suavizado, y también que se resaltan esos detalles verticales. Mientras que para el kernel pues vertical detectamos nosotros, pero los detalles horizontales, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que estos kernels, por la información que extraen, ¿verdad? Que son básicamente información de líneas o bordes horizontales y verticales, van a ser claves al momento de hacer la reducción de información utilizando detección de bordes, ¿verdad? Estos van a ser la base para el algoritmo que vamos a utilizar nosotros para detección de bordes. Bueno, aquí tenemos nosotros varias formas de hacer exactamente lo mismo. Aquí estábamos utilizando convolución, ¿verdad? En 2 dimensiones. Si yo utilizo correlación, vamos a obtener nosotros exactamente lo mismo, ¿verdad? Y podemos utilizar también una función específica, ¿verdad? Que es como la función de filter que usábamos en procesamiento de señales, solo que esta es IMFilter. Y lo que hace esta es de que sí le presenta cierta normalización a la imagen, ¿verdad? Porque la convolución puede ser que saque valores inadecuados, ¿verdad? Que saque valores que estén por encima de los valores entre 0 y 255. Entonces, esta IMFilter corrige eso. Entonces, si ustedes tienen opción de elegir, utilicen siempre IMFilter porque presenta, ¿verdad?, estas ventajas. Agarremos, por ejemplo, el otro kernel y vemos precisamente las líneas pues verticales, ¿no? Muy bien, entonces les va a quedar a ustedes este archivito para que sigan haciendo pruebas, ¿verdad? Con los diferentes tipos de filtros con estas 2 imágenes. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son las limitantes, ¿verdad?, del filtrado de imágenes utilizando sistemas LTI? Y digamos que la gran ventaja de estos sistemas va a ser también su gran desventaja.
y es que la invarianza en el tiempo, ¿verdad? En este caso ya no tenemos nosotros tiempo como tal, sino que tenemos espacio, ¿verdad? Entonces la invarianza en el tiempo implica para nosotros en imágenes invarianza en el espacio. Lo que nos dice esto es de que este filtro va a hacer la misma acción parejo, sin importar en qué sección de la imagen nosotros nos encontremos, ¿verdad? Esto es problemático, ¿verdad? Porque si le estamos aplicando el mismo efecto o el mismo procesamiento a todos los píxeles de la imagen, nosotros no podemos distinguir que aplicarle ciertas cosas a ciertos objetos en específico. Como nos recordamos, ¿verdad? Que las imágenes tienen mucha información semántica para nuestro cerebro. Sería útil, por ejemplo, poder afilar algunas partes de la imagen, poder difuminar algunas otras partes, pero esto lastimosamente no es posible de hacer con sistemas LTI. Entonces, para sistemas LTI nos vamos a resumir nosotros a simplemente hacer operaciones de preprocesamiento. O sea, esto va a ser una etapa previa a posibles futuras etapas de procesamiento. Muy bien. Luego tenemos nosotros lo que es la reducción de información, que es básicamente agarrar imágenes que por lo general tienen mucha información, y a nosotros en muchos de los casos, específicamente en visión de computadora para robótica, nos interesa más que todo la geometría y no tanto los colores, ¿verdad? Ni información como que de tanto detalle, digámoslo así. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, convertir situaciones o imágenes complicadas a imágenes más sencillas. En el ejemplo aquí en la izquierda estamos haciendo un proceso de binarización, que lo vamos a llamar como thresholding, ¿verdad? Y aquí estamos haciendo un proceso de detección de bordes, básicamente. Muy bien, la primera operación que tenemos nosotros es la operación de thresholding, en donde nosotros básicamente vamos a binarizar nuestra imagen. El thresholding, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos en una imagen en escala de grises, básicamente nos dice a nosotros, bueno, vamos a dejar pasar cierta intensidad de luz a partir de cierto valor. Si supera ese valor o está por debajo de ese valor, yo le voy a colocar un 1, y cuando no cumpla la condición que establecimos le vamos a colocar un 0. En el caso de imágenes a color, nosotros podemos definir la distancia con respecto de cierto color en específico, definido por R0, G0 y B0. Calculamos un parámetro de distancia y nosotros hacemos el thresholding precisamente con una condición de menor que o mayor que a cierto valor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si superamos algún valor de tolerancia, pues la imagen vale 1, y si no, pues vale 0, ¿verdad? Básicamente. Una forma, ¿verdad? Interesante de poder evaluar esta operación de thresholding es sacando el histograma de nuestras imágenes, e inclusive ya solo con el histograma de nuestras imágenes se pueden hacer bastantes operaciones. El histograma, piensen ustedes que es más o menos como lo que hacían ustedes en estadística, ¿verdad? Se hace un conteo de cuántos elementos ocurren, ¿verdad? En una serie de datos. En este caso lo que hacemos es que hacemos un conteo de cuántos píxeles hay de cada una de los valores de intensidad desde 0 a 255. Para una imagen normal, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver aquí en otro script en MATLAB. Para una imagen normal, ¿verdad? Nuestro histograma, por ejemplo, se puede ver de una manera más o menos como esta de acá, ¿verdad? Tenemos nosotros, en este caso particular, estamos graficando no el histograma como que cuántas veces ocurre, ¿verdad? Por cada nivel de intensidad de luz, sino que estamos nosotros ploteando la densidad acumulada. Si ustedes se acuerdan más o menos de lo que platicábamos
en las últimas lecciones de sistemas de control, ¿verdad? La probabilidad acumulada es simplemente ir sumando, ¿verdad? Poco a poco. Básicamente toda la probabilidad que existe de que ocurra cada uno de los valores hasta 255 y llegar hasta el valor máximo, que en este caso sería el valor completo de píxeles. Muy bien, entonces más o menos este es como que el histograma acumulado de una imagen típica. Si queremos ver nosotros la distribución de probabilidad normal, podríamos utilizar, pero en lugar de CDF, PDF. Bueno, creo que tal vez no. Entonces probablemente sea solo... Vamos a colocar este. Perfecto, ahí está. Ese sería como que el histograma de nuestra señal. Ese sería el histograma no acumulado, ¿verdad? Solo nos dice a nosotros cuántos píxeles hay por cada valor de intensidad de luz. Entonces al momento de acumularlo, pues nosotros lo vamos a ver como lo estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Que se van acumulando hasta llegar al valor pues máximo de píxeles, ¿verdad? De esta forma de acá. Muy bien, entonces la primera operación, como les decía, es la operación de thresholding. Aquí estoy usando algunas funciones del toolbox de Machine Vision de Peter Cork. Entonces en este caso se van a dar cuenta ustedes cómo conforme yo voy cambiando el valor de thresholding voy agarrando más o menos información de mi situación. Si yo lo coloco completamente hacia la derecha, cancelo mi imagen porque ninguno de los puntos cumple con la condición. Mientras que si está por acá, todos los puntos cumplen con la condición, entonces incluyo todo. Entonces la idea es que nosotros juguemos con este valor de thresholding hasta que encontremos la información pues que nos interesa. Por ejemplo, tal vez pues algo así. Entonces ese valor de threshold, ¿verdad? Lo que hace es que está binarizando la imagen porque me dice a mí, bueno, los píxeles que no lo cumplen se quedan en 0 y los píxeles que lo cumplen se quedan en 1. Entonces esto hace que precisamente se dé un cambio significativo en el histograma, ¿verdad? de nuestra imagen. Porque si nos damos cuenta, nos vamos a quedar casi siempre o en 0 o en 1, básicamente, ¿verdad? O en 0 o en 1. Entonces, esto igual si lo vemos nosotros en el acumulado, se ve que precisamente ocurre un como Dirac casi que hasta el final, ¿verdad? Donde estamos aquí en 1, donde prácticamente mezclamos todos los píxeles que están en 1 y todos los demás píxeles que están pues en 0, ¿verdad? Aquí contamos en 0 todos los píxeles que hay, luego esta cantidad no cambia hasta que llegamos a 1, ¿verdad? Entonces binarizamos esa imagen. Y pues esta es la imagen original en la izquierda y la imagen ya con el cierto threshold en la derecha. Otras operaciones que podemos hacer con esto es podemos hacer ciertas transformaciones o procesamiento con el histograma. Por ejemplo, existe lo que se llama la normalización de histograma. En este caso lo que hacemos es que el histograma se normaliza para que sea lineal, ¿verdad? Como para que se distribuya la misma cantidad, digámoslo así, de píxeles, de colores en todos los píxeles. Por ejemplo, si venimos acá y esto lo graficamos no acumulado, sino que en la densidad, nos damos cuenta que lo que trata de hacer es como que mantenerlo suficientemente como que disperso, ¿verdad? Para que cuando hagamos el acumulado nos quede a nosotros más o menos una relación lineal. En este caso nos podemos dar cuenta que se ve como que de cierta forma con algunos detalles un poco más claros, ¿verdad? Más o menos este es un ejemplo de lo que hacen un tipo de las, ¿cómo se llaman? HDSL, algo así, esas fotos, ¿verdad? O ese tipo de fotos que uno puede tomar con la cámara en donde se trata de homogeneizar el nivel de luz en toda la imagen,
¿verdad? Utilizando esa normalización por histograma. También podemos nosotros evaluar, por ejemplo, lo que se llama decodificación gamma, que eso puede servir para hacer cierta limpieza, bueno, para hacer ahí ciertos ajustes. En este caso, digamos que el histograma como que reduce un poco la información de altos niveles de intensidad y lo compensa con subirle a los de baja intensidad de luz, ¿verdad? Y si usamos nosotros el acumulado, nos damos cuenta que tiene un efecto como de opacar la imagen pues resultante, ¿verdad? Muy bien. Finalmente tenemos nosotros lo que es posterización, que esto es un efecto como de cuantificación, ¿verdad? O de digitalización adicional a nuestra imagen. Y lo que ocurre es que, si se dan cuenta, el histograma como que se hace constante, o sea, no cambia, ¿verdad? Es decir, nosotros logramos, y eso lo vamos a ver también en el histograma normal, ¿verdad? Hacemos que solamente tome ciertos valores en específico de intensidad de luz, ¿verdad? Entonces, en efecto, es una como cuantificación, que lo que hace es como que binariza o digitaliza la imagen y da este efecto como que si fuera una imagen pues bidimensional, como que más o menos como este efecto de cómic, ¿verdad? Que me imagino que ya lo habrán visto ustedes en algunos programas de edición pues, de fotografía, ¿verdad? Muy bien. Esto es igual haciendo procesamiento, como les digo, solamente usando el histograma, como que agarrando la distribución probabilística de los píxeles, ¿verdad? Y haciendo cierto tipo de procesamiento. Entonces igual les dejo este script para que ustedes sigan haciendo pruebas. Otra herramienta interesante que tiene MATLAB, ¿verdad? Hablando de esta cuestión del thresholding, es que aquí en lo que es procesamiento de imágenes y visión de computador, hay una aplicación que se llama Color Thresholder, ¿verdad? En esta aplicación, y quiero cargar una imagen, ¿verdad? En esta aplicación lo que podemos hacer nosotros es poder crear nuestras propias funciones de thresholder de forma un poco más interactiva. Entonces, para ponerles un ejemplo en particular, digamos que yo voy a estar utilizando el color RGB, el espacio de color RGB. Entonces yo quisiera seleccionar, para ponerles un ejemplo en particular, que mi imagen solo me presentara el vuelo del sombrero, que si se dan cuenta tiene este color como que morado, ¿verdad? Entonces lo que puedo empezar a hacer es empezar a ajustar, ¿verdad? Nos damos cuenta que conforme vamos ajustando vamos quitando nosotros cierta información. Digamos aquí puedo ver tanto en el espacio de color como en la imagen qué es lo que está pasando. Aquí ya casi voy eliminando lo que me interesa. Aquí me doy cuenta que el verde no está haciendo pues no está teniendo mucho efecto. Luego tenemos que el azul más o menos pues viene pues por acá. Y el rojo, entonces digamos que ahí más o menos logramos nosotros como que encontrar cuál es nuestro threshold. Podemos encontrar el binario, ¿verdad? Obviamente aquí no lo logramos extraer tan bien por la forma del espacio de color, pero la gran ventaja es que nosotros podemos, por ejemplo, ya sea exportar las imágenes si solo estamos haciendo procesamiento, o exportar una función, ¿verdad? Que nos hace una máscara que precisamente no solo aplica ese thresholding, o sea, no solo aplica el espacio de color, sino que también aplica ese thresholding de manera pues automática. Entonces esto es bastante útil, ¿verdad? Bastante práctico de hacer. Por ejemplo, aquí podríamos nosotros utilizar otro espacio de color, digamos en este espacio, el CLAV. Aquí el morado van a ver ustedes que lo vamos a poder nosotros como que extraer mucho más fácil. Quitamos por acá.
y digamos que aquí casi que sí pudimos obtener casi que solo el vuelo, ¿verdad? Del sombrero. Entonces igual esto lo vamos a exportar, ¿verdad? Como una función, y ya tenemos nosotros nuestra función de threshold, ¿verdad? De una manera pues muy sencilla. Perfecto. Muy bien. Luego pasamos nosotros a lo que es el detector de bordes Canny, que va a ser el algoritmo por excelencia, ¿verdad? Para obtener bordes. O sea, la idea va a ser que nosotros igualmente binaricemos nuestra imagen, ¿verdad? Donde solo tengamos 0 y 1, y el valor de 1 corresponda a los bordes de nuestra imagen, ¿verdad? Perdón, la forma digamos en que funciona el algoritmo del detector de bordes de Canny es que nosotros encontramos el gradiente de la imagen utilizando los kernels de Sobel. Entonces generamos el gradiente, ¿verdad? Como la combinación del kernel de Sobel horizontal y el kernel de Sobel vertical. Encontramos la intensidad del gradiente. Básicamente agarramos elemento por elemento de la imagen luego del kernel de Sobel horizontal y el vertical, lo elevamos al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada de, ¿verdad? Y finalmente le hacemos nosotros un thresholding a esta intensidad del gradiente. Esta intensidad del gradiente es una imagen también. Le hacemos thresholding. Y en el thresholding vamos a obtener nosotros bordes más o menos de esta manera. O sea, va a ser tal vez bordes similares a lo que estaba puesto en este caso de acá, ¿verdad? Van a ser bordes resaltados, ¿verdad? Pero también existen ciertos bordes pues muy tenues. Para eliminar esos bordes tenues se utiliza lo que se llama una supresión de no máximos, en donde se hace una búsqueda, ¿verdad? En ciertas direcciones, por ejemplo, hacia 0, 180, 90, menos 90, 45, menos 45, etcétera, etcétera. Y se busca que encontrar los píxeles máximos, ¿verdad? Con la mayor intensidad. Y verdad, si este es un máximo pues se queda, y si no se elimina, y con eso logramos nosotros obtener esos bordes pues que nos interesan. En el caso de MATLAB nosotros podemos utilizar la función, verdad, de se llama Canny para básicamente extraer los bordes, ¿verdad? Más o menos esto es lo que podemos ver nosotros acá, ¿verdad? Utilizando la función Canny. Bueno, vamos a ver otro concepto y luego ya regresamos aquí al ejemplo en MATLAB para ver cómo se combina todo esto. Muy bien. Luego pasamos nosotros a la etapa de extracción de información. Para extraer información tenemos nosotros, vamos a considerar dos herramientas pues, básicas, ¿verdad? Primero se conoce como la transformada de Hopf. La transformada de Hopf, hay una versión para líneas y una versión para círculos, ¿verdad? Y lo que hace en esencia es que describe cada una de las líneas, ¿verdad? Utilizando la distancia con respecto de algún centro y un ángulo, ¿verdad? Como se muestra en esta figura aquí de la izquierda. Y lo que hace es que hace más o menos como que un sistema de votación, ¿verdad? Va encontrando como que los puntos, básicamente, o para cada punto va encontrando su distancia hacia el centro y el ángulo. Y o sea, lo que resulta es de que empiezan a aparecer ciertos puntos bien visibles, ¿verdad? Y casi que en blanco completamente, en donde nosotros en esos puntos podemos decir que se encuentran las líneas. Entonces en este caso, esta imagen de entrada, que tiene dos líneas, presenta precisamente dos puntos máximos en donde pues por votación sabemos nosotros que ahí hay dos líneas potenciales. Entonces las coordenadas, digámoslo así, o los parámetros de esas líneas están dadas por los parámetros en este llamado, digamos, espacio de Hopf, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tendría esta distancia con respecto al centro, este ángulo, y esas son las que nos describen geométricamente esas líneas que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces,
como les digo, el algoritmo ustedes lo pueden buscar y lo pueden encontrar, ¿verdad? No es extremadamente complicado, pero al menos nosotros vamos a tratar de utilizar ya los algoritmos que están desarrollados, ¿verdad? Solo saber que existe la transformada de Hopf y pues buscamos los algoritmos que los implementan. Entonces para esto les tengo precisamente un ejemplo de líneas. En este caso vamos a utilizar la misma imagen que utilizamos para el ejemplo de homografía en la lección pasada, donde tenemos básicamente ese tablero de ajedrez, ¿verdad? Donde está el patrón cuadriculado de ajedrez y algunas monedas. Y lo que queremos hacer es encontrar algunas de las líneas, ¿verdad? De ese patrón cuadriculado. Cargamos la imagen, la reducimos un 50%, la pasamos a escala de grises. Hacemos nosotros una suavización usando un kernel gaussiano y obtenemos nosotros los bordes utilizando el detector de bordes Scani. Finalmente utilizamos nosotros la transformada de Hopf para líneas utilizando esta sintaxis. De esto obtenemos nosotros ¿verdad? Las líneas que sean más probables a ser líneas y las vamos a graficar en un overlay encima de la imagen original. Entonces tenemos nosotros esto de acá. Esta es la imagen original. Estas son las líneas, ¿verdad? Que encontró, o las primeras 10 líneas que encontró la transformada de Hopf, ¿verdad? Este es el espacio de Hopf, ¿verdad? Donde tenemos precisamente este valor de ρ, que dice la distancia con respecto al centro, y θ, que es el ángulo, ¿verdad? Y precisamente los puntos en donde tenemos un valor máximo es los puntos en donde tenemos un valor máximo de intensidad de luz, son precisamente los puntos en donde nosotros vamos a encontrar potencialmente pues líneas, ¿verdad? En este caso se pueden dar cuenta ustedes que hay una línea aquí como de más, ¿verdad? Hay como dos líneas que están describiendo una misma línea de acá. Entonces esto igual, ¿verdad? Pues tenemos que nosotros todavía interpretar esa información para ver pues si está correcta o si hay que hacer algún otro tipo pues de limpieza. Tenemos también aquí que mediante la función imFindCircles hacemos nosotros básicamente la transformada de Hopf, pero para círculos, ¿verdad? En este caso esta imagen de monedas, precisamente con la transformada de Hopf logramos nosotros encontrar en este caso pues los primeros 5 círculos que encontró, ¿verdad? La transformada. Entonces eso es la transformada de Hopf, ¿verdad? En este caso pues estaríamos nosotros encontrando, usando esa función, tanto cuál es el centro de los círculos como el radio, ¿verdad? Obviamente en píxeles, pero sabemos nosotros que si existe una relación entre la imagen, el plano de la imagen, y estamos nosotros representando una situación en 3D, pero que está pues en un plano, podemos utilizar homografía para hacer una relación 1 a 1 entre la información que da esta transformada. Muy bien. Y el siguiente tipo, ¿verdad?, de extracción de información que vamos a utilizar se conoce como segmentación, que básicamente es de poder encircular o encuadrar a ciertos objetos, ¿verdad?, que cumplan con ciertas características para ser considerados como objetos cerrados, si lo quieren ver ustedes así. O sea, en este caso está representando, está identificando el algoritmo de segmentación este objeto, ¿verdad?, como pez, como un objeto, y lo que hace es que precisamente agarra cada uno de estos objetos, ¿verdad?, individuales, y los trata como una distribución probabilística. En este caso, ¿verdad?, lo que hace es que calcula, digámoslo así, los valores máximos y mínimos de la dispersión de puntos para encontrar cuáles son las dimensiones máximas y mínimas del cuadro, y centra ese cuadro en el centroide, ¿verdad?, de esa distribución de puntos. Si bien esto es interesante como para poder encontrar, digámoslo así, la posición en píxeles de objetos en específicos, podemos nosotros irnos un poco más allá, ¿verdad?, y utilizar la noción de momentos, ¿verdad?, para poder encontrar también cierta información de orientación.
En este caso, por ejemplo, estamos utilizando o estamos asumiendo, ¿verdad?, que estos puntos siguen como que una distribución gaussiana. Entonces, este óvalo básicamente está representando la distribución gaussiana de estos puntos. En el centro va a estar la media, ¿verdad? Luego encontramos nosotros la distribución estándar, la varianza, si lo quieren ver ustedes así. Y eso toma forma de un elipse, ¿verdad?, en 2 dimensiones. Y podemos nosotros, usando la información, ¿verdad?, de los ejes mayores y menores de los elipses, encontrar cierta noción también de orientación en nuestros objetos, ¿verdad? En MATLAB vamos a nosotros utilizar una función llamada region props, ¿verdad?, para hacer segmentación. Y para esto quiero mostrarles ahí algunos ejemplos, ¿verdad? Region props es esta función de acá, en donde nosotros le pedimos básicamente qué información queremos. Por ejemplo, aquí estoy pidiendo orientación, longitud del eje mayor, del eje menor, excentricidad de la elipse y el centroide. Entonces, lo que hace, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar una imagen que son un montón de granos de arroz en blanco y negro. Y al utilizar region props vamos a encontrar cuáles son los elipses que se pueden usar para representar cada uno de esos granos de arroz, y los vamos a colocar en un overlay, ¿verdad? Y tenemos nosotros pues esto de acá. Obviamente en algunos casos no va a ser perfecto, ¿verdad?, porque se mezclan estos granos de arroz, pero si se dan cuenta, en la gran mayoría sí tenemos un elipse bastante representativo de la posición y orientación de cada uno de los granos de arroz. Esta misma función, ¿verdad?, region props, es la que se utilizaba en esta aplicación que les decía que hicimos en VG de fertilidad, ¿verdad? Entonces, usando region props es que se contaba el número de espermas, ¿verdad?, básicamente. Entonces, con region props, ¿verdad?, pues nos regresa a nosotros un struct que tiene un montón de información, y que cada uno de ellos, por ejemplo, si revisáramos la primera, dice que el primer objeto tiene un centroide en 5.98, 35.08, ¿verdad?, en píxeles. Y nos da básicamente esa información, que igual, si nos damos cuenta, ¿verdad?, si estuviéramos hablando nosotros de que estamos midiendo objetos en planos, la homografía nos daría a nosotros un mapeo inmediato entre estas cantidades en píxeles con cantidades reales en coordenadas pues reales, cartesianas, ¿verdad?, el mundo real. Entonces podríamos utilizar esa información ya para hacer manipulación, planificación, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Eso lo van a estar haciendo ustedes en su último laboratorio, en su última práctica de laboratorio, la práctica 10, donde van a estar utilizando pues region props para poder obtener la posición y la orientación de ciertos objetos, como para que, digamos, más adelante podrían ustedes colocar un manipulador y conocer en dónde están los objetos para poderlos manipular. En algunos casos, ¿verdad?, algunas imágenes puede que no queden muy bien luego de haber hecho un thresholding. Les pongo un ejemplo acá. Tenemos esta imagen original, luego al binarizarla nos quedan como que ciertos artefactos y ciertas imperfecciones que pueden causar problema al momento de hacer region props. Entonces podemos utilizar la función que se llama fill, ¿verdad?, imfill, para arreglar estos agujeros, ¿verdad? Entonces luego de haber hecho este imfill obtenemos nosotros esta imagen de acá. Entonces, si se dan cuenta, ese imfill puede servir como un ajuste, ¿verdad?, para limpiar la información binarizada y que sea más fácil para el algoritmo de segmentación encontrar cada uno de los objetos. Bueno, con respecto a segmentación, les quería pues comentar que hay una herramienta también bastante interesante y útil en MATLAB. Pueden ustedes irse a lo que es igual al toolbox de Image Processing and Computer Vision, y hay uno que se llama Image Region Analyzer, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden cargar, ¿verdad?, una imagen, por ejemplo aquí el de arroz, y automáticamente les calcula a ustedes, ¿verdad?, los region props,
y podemos nosotros identificar ahí sí que arroz por arroz a cuál se refiere. Por ejemplo, digamos el arroz que corresponde a la región 20 dice que tiene un área de 197, tiene una orientación de menos 89 grados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y lo interesante de esto es que me permite a mí hacer ciertas operaciones de filtrado. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo quiero que el área esté entre un valor de 100 y un valor de 200, para ponerles un ejemplo, ¿no? O dentro de un valor de 150. Entonces aquí yo obtengo, ¿verdad?, cierta cantidad de elementos en particular. Y luego lo que puedo hacer es similar, ¿verdad?, a lo que hacíamos con nuestra función de thresholding, exportar esta función para que no solamente haga la segmentación, sino que de una vez haga el filtrado, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad?, hace que pues esto sea muy sencillo, ¿verdad?, de hacer, utilizar segmentación utilizando region props, ¿verdad?, mediante esta pequeña pues aplicación. Hay otra que también pueden utilizar, solo que esa sí requiere que ustedes le manden ya de una vez una imagen binaria, y es esta que se llama image segmenter, ¿verdad? En este caso podríamos agarrar nosotros por ejemplo esta de aquí, y podemos estar haciendo ahí varias cosas, por ejemplo varias cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Thresholding, aquí hay, por ejemplo, encontrar círculos, y tiene, ¿verdad?, otras herramientas, ¿verdad? E igual podemos nosotros exportar esto en forma de una función. Entonces, bastante práctico de hacer, ¿verdad? Igual ustedes pueden revisar, ¿verdad? Estas otras como que aplicaciones en MATLAB son bastante pues, sencillas de utilizar, ¿verdad?, para ver qué otras opciones de procesamiento de imágenes tienen como que ya pues por defecto. Así que out of the box esta toolbox. Muy bien. Y pues finalmente, ¿verdad?, interpretamos nosotros nuestra información utilizando pues la homografía planar, que fue lo que ya platicamos, ¿verdad?, la última vez, que utilizando pues 4 puntos podemos nosotros estimar esa matriz de homografía, y la información que obtenemos nosotros mediante, ¿verdad?, la transformada de Hopf o la segmentación, la podemos nosotros volver a reencontrar, ¿verdad?, o regresarla a coordenadas del mundo real, en el caso de la homografía planar, porque nuestro mapeo es esencialmente, ¿verdad?, un mapeo pues 1 a 1. Tenemos esa ventaja. Muy bien, entonces como les decía, esto corresponde, ¿verdad?, o esta lección pues corresponde a una pequeña introducción a lo que es la visión de computadora utilizando herramientas de MATLAB. Ustedes igual pueden seguir investigando un poco de esto, tanto en la documentación de MATLAB como en el libro de Peter Cork, ¿verdad? Y les explica a él cómo utilizar algunas otras de las funciones que él presenta en su toolbox. Hay otro montón de cosas más que ver, ¿verdad?, en visión de computadora, porque como les digo, hay técnicas clásicas como estas y otras técnicas de un poco más modernas, pero que son igual como que algorítmicas y que no usan machine learning, y hay otras técnicas que sí utilizan pues machine learning. Entonces hay mucho por aprender, y bien, ustedes podrían llevar solamente un curso de visión de computadora, ¿verdad? Hay otras aplicaciones bastante interesantes, por ejemplo, como yo puedo utilizar cámaras en movimiento. Aquí estamos hablando de cámaras fijas, ¿verdad? Pero podemos utilizar nosotros cámaras en movimiento
para reconstruir información de profundidad, ¿verdad? Si yo sé cómo se está moviendo, por ejemplo, mi robot, yo sé que entre una fotografía y la otra pasó cierto tiempo, me moví a cierta velocidad, entonces me desplacé cierta cantidad de metros, entonces podría estimar, por ejemplo, información 3D, lo cual no se puede hacer con una cámara fija. Existe también lo que se llama las estereocámaras, ¿verdad? O la estereovisión, que utiliza dos cámaras, más o menos como el sistema de visión que tenemos nosotros. Utiliza dos cámaras para formar cierta disparidad entre lo que se está viendo entre las dos cámaras y encontrar cierta información de profundidad, ¿verdad? Entonces hay mucho por investigar acerca de esto de la visión de computador. Una muy buena referencia que existe, ¿verdad? Y esta sí se la recomiendo a ustedes bastante. Es el libro de visión de computadora de Richard Zelinsky, ¿verdad? Este libro, ¿verdad? Al menos hay un draft que es casi que la versión final, ¿verdad? Que es gratuito. Aquí hay también información de algunos lecture notes y lecture slides de cursos que han utilizado este libro, ¿verdad? Para enseñar visión de computador. Pero este libro es bien interesante porque es básicamente un overview bastante general de cuáles son las técnicas actuales en visión de computador. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros aquí estuvimos cubriendo un poco lo que es formación de imágenes, procesamiento de imágenes, un poco, ¿verdad? Un poco de básicamente extracción de información, reducción de información, un poco de segmentación, pero hay un montón de cosas más, ¿verdad? Estructura del movimiento, estereovisión, y hay mucho por ver, ¿verdad? Por ejemplo, aquí reconocimiento de objetos, reconocimiento de rostros, que utiliza un poco de utiliza un poco de machine learning. Entonces este es un libro bastante interesante porque es como que básicamente una referencia. Digamos que Zelinsky no entra mucho en detalle de los algoritmos, o sea, sí da lo básico, ¿verdad? Pero no da código, pero sí da referencias a papers y a libros en donde se da un poco más de detalle de implementación de estas técnicas, ¿verdad? Entonces este es un muy buen es una muy buena referencia para tener. Como les digo, probablemente veamos un poco más de visión de computadora en el curso de Robótica 2. Por lo menos sí les puedo garantizar de que vamos a ver un poco de lo que se llama Visual Servoing, que es básicamente utilizar nuestras cámaras como sensores de visión en aplicaciones para manipuladores robóticos y robots móviles con ruedas, ¿verdad? Pues para que utilicen la cámara como un sensor para hacer más de algo, ¿verdad? Lo que sí no les podría prometer, ¿verdad? Pero les podría recomendar en caso si todavía se logra dar el semestre entrante, ¿verdad? Luis Alberto Rivera da un curso introductorio a Machine Learning, ¿verdad? Donde muchas de esas técnicas de Machine Learning se pueden aplicar a procesamiento de imágenes, ¿verdad? Son bastante generales, entonces solamente aplicarlas a procesamiento de imágenes. Muy bien, entonces este sería pues básicamente el último tema a considerar en este curso de Robótica 1, ¿verdad? Como les comentaba al inicio del semestre, la idea principal del curso de robótica es darles a ustedes un set de herramientas básicas e introductorias para poder describir y controlar robots manipuladores seriales, que son los más populares en la industria, robots móviles con ruedas, que son digamos que los más populares robots móviles, ¿verdad? Y tener ciertas nociones muy a alto nivel, ¿verdad? De planificación de movimiento, de visión de computador y otros temas que fuimos tratando más o menos por ahí. El curso de Robótica 2 cambia un poco el énfasis, ¿verdad? Y se vuelve un curso un poco más avanzado, ¿verdad? Son tópicos avanzados en robótica, en donde ya hablamos nosotros de cosas un poco más actuales, ¿verdad? En robótica. Van a ser varios temas, ¿verdad? Pero para más o menos anticiparles algunos, vamos a estar hablando un poco de esto de Visual Servoing, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poco acerca también de robótica Swarm, ¿verdad?
básicamente las herramientas matemáticas formales que tenemos para describir enjambres de robots. Vamos a estar hablando también un poco acerca de una aplicación bastante interesante, ¿verdad? Para robots móviles y también para algunos robots, o sea, para los robots móviles con ruedas y algunos robots móviles aéreos, que es lo que se llama el problema de SLAM, que es localización y mapeo simultáneo, ¿verdad? Para esto se utiliza bastante, por ejemplo, bastante teoría probabilística, se utiliza un filtro de Kalman inclusive, ¿verdad? Y vamos a ver también nosotros, vamos a profundizar un poco más en algunas técnicas de control, bueno, algunas técnicas avanzadas de modelado y control dinámico de robots en general, ¿verdad? Robots en general, hablando de robots pues que vuelen, hablando de drones, robots que caminen, robots que salten, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, es un curso un poco más investigativo, un poco más avanzado. Los temas son un poquito más como que no tienen una secuencia tal vez en particular, sino que son temas como que separados, ¿verdad? Son como que varios módulos, si lo quieren ver ustedes así. Pero que vamos a estarnos basando en casi que lo que hemos visto en lo que son los cursos de robótica 1, control 1 y control 2, para hablar de temas ahí pues interesantes. Muy bien.